pueblo exalta, frente a las que se vaya mandando. Calma, pedirá calma ante la alarma, pero aquí estaremos andando. Como semana a semana comenzamos de fogón en fogón ante lo que Roberto Sabán me interpela muchas veces planteándome que profundicemos algunos de los temas para la audiencia de este programa que se emite aquí en Uruguay y en Argentina. Vamos a dar continuidad a las razones de por qué ir a juntar firmas contra la Ley de Urgente Consideración, la LUC, y posibilitar un referéndum para que haya una expresión ciudadana más clara, puesto que esta ley que se votó y se consolidó en plena pandemia, no solamente ya antes de esta situación mostraba ser la expresión reactiva de este gobierno de derecha y centroderecha y ultraderecha que gobierna a Uruguay, por tanto que va contra el Estado garantista de derecho, contra la centralidad de los derechos humanos y del rol que tiene que tener el Estado. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no ir contra toda la ley? Y sí contra 135 artículos. Y esto tiene que ver con que, por un lado, hay artículos que son ambiguos y que tendieron a resolver algunos problemas que se hubieran resuelto de otra forma, e ir contra ellos y ir contra sectores que tienen determinados derechos. Y si el eje es sostener derechos, muy bien, no vayamos contra todo, sino contra aquello que efectivamente pone en juego el Estado garantista de derecho, la visión de los derechos humanos. En grandes rasgos hay artículos relativos a la seguridad que han dado un rol de represión al Estado. Se le ha dado discrecionalidad al procedimiento policial, quitando el rol de centralidad del ciudadano y poniendo al policía casi en víctima. El proceso penal se ha agudizado y el encierro se ha transformado en criterio de resolución de los delitos. Por otro lado, las normas vinculadas a los adolescentes privados de libertad se han agudizado y se le quita derechos y alternativas. La creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que le quita a la ciudadanía control sobre ella. A nivel de educación, se ha quitado el rol de centralidad del Estado en las políticas públicas de educación y es necesario retomar procesos que ya había. Respecto al Instituto Nacional de Colonización, hay niveles donde se privatiza, se quita capacidad al control público. La libertad financiera agudiza más que la libertad de mercado, la discrecionalidad en el mercado, que sabemos que termina en corrupción. Las limitaciones a los derechos de los trabajadores, de organización, ¿sí? Y finalmente, el tema de la vivienda. Es decir, que la regulación o desregulación que se está haciendo le quita derechos a los ciudadanos. A grandes rasgos, estos son los ejes fundamentales y ustedes podrán ir viendo en una secuencia de fotos cada uno de los artículos. El segundo tema que nos parece fundamental tomar en cuenta es la forma que diríamos obtusa o de negacionismo que está teniendo el gobierno respecto a cómo manejar una gobernanza distinta de la pandemia. Estamos en un momento de exponencialidad, como decíamos en la columna anterior, y el gobierno, en vez de tomar en cuenta lo que implica construir sinergias para la credibilidad ciudadana, que cada vez más está incrédula, que ve un doble discurso, que no se manejan los datos con claridad, que se dice apoyar en lo científico, se dice pedir responsabilidad a los ciudadanos, y lo político, que debería ser el articulador de las sinergias de una nueva gobernanza, actúa quitándose responsabilidad. Hemos visto en estos días
en las últimas intervenciones contradicciones brutales que llevan a un relato de marketing con el cual ganaron el gobierno, y hay que respetar entonces esa fase representativa de la democracia, pero evidentemente en lo deliberativo están mostrando niveles de inconsciencia, decimos, niveles de falta de fundamentación. Lo que ha colmado el vaso es la no claridad respecto a cuál es el sistema de vacunación, qué vacunas, qué tiempos y en qué forma. Se agrega entonces a la incredulidad que la ciudadanía tiene la falta de medidas claras, la falta de una nueva gobernanza y de mensajes que generen cohesión. Esto va a tener consecuencias profundamente negativas ya no solo en lo socioeconómico, en lo psicosocial, sino también en lo sanitario, que hasta ahora Uruguay estaba preservado. Finalmente queremos tomar en cuenta lo que sucedió en Estados Unidos. El hecho de que una turba fascista de seguidores de Trump, movilizados por él mismo, hayan tomado el Capitolio, tiene una connotación mucho mayor que las imágenes que hemos visto. Tiene una connotación para la aldea global, tiene una connotación para el propio Estados Unidos, tiene una connotación para la región y tiene una connotación para lo que se está entendiendo por democracia. Si ya sabíamos que la democracia norteamericana era limitada, era dual, era encubridora y sustento de una lógica imperialista, hoy está en lo que podríamos decir el ocaso del imperio americano, el ocaso de una estructura social que ya no soporta esas dos sociedades que tiene dentro de sí, la hegemónica y la marginal, la que ha estado discriminada y sumida. Y parece muy importante ver que de alguna manera hay que hacer un paralelo con lo que sucedió en Alemania Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo atentó contra el Congreso, el Bundestag, y generó en última instancia algo que se creyó era menor y terminó siendo el comienzo del nacionalsocialismo, del nazismo, que conllevó la muerte de 6 millones de judíos, la persecución a la gente de izquierda y a todo el que pensaba distinto. Lo que hoy sucede en Estados Unidos es una situación muy trágica, puesto que el mensaje es que el poder blanco puede interrumpir las instituciones y no es reprimido. Los afrodescendientes, luchando por sus derechos, han sido reprimidos. El rol de las instituciones, asumir quién gana, debe ser aceptado. Veremos qué es lo que de aquí en adelante depara este giro. El posicionamiento de la Unión Europea, sobre todo de Angela Merkel, ha mostrado que Europa no está dispuesta en determinados sectores a avalar esta actitud. Pero también es un desafío para el crecimiento de esa ultraderecha que hay en Europa y para América Latina. Caso Bolsonaro y otras situaciones nos desafía a pensar cuáles son las consecuencias.